Estamos entonces en la lección número 2 del curso bíblico Batalla por la Pureza Sexual. El último punto no lo habíamos visto. El último punto de la semana pasada era expectativas realistas. Es decir, esperar lo correcto al respecto del curso bíblico. ¿Y qué es? Pues lo que Dios nos promete en su palabra. Entonces, lo primero que quisiera es ver qué no son expectativas realistas. Las expectativas no realistas se dan cuando no entendemos lo que es la esclavitud del pecado y no entendemos lo que Dios nos promete en Cristo. Una persona sin Cristo, una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe verdaderamente en Jesús, y ese arrepentimiento lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero básicamente es volverse de su propio camino para ahora seguir a Cristo. Eso es arrepentirse. Yo iba por mi propio camino haciendo las cosas a mi manera y ahora arrepentimiento es dar una vuelta y ahora dejar mi camino para seguir a Jesús. El que se arrepiente y cree en Jesús no va a ser más dominado del pecado. Esclavitud del pecado es ser dominado de cualquier pecado realmente. No solo de pecados grandes y escandalosos. Y en particular de este tipo de pecados de los que este curso trata, vicios sexuales. Entonces, una cosa es estar dominado del pecado porque está viviendo a su manera, pero el que se arrepiente de su pecado y sigue a Cristo, también tiene que entender qué le promete Dios. Habíamos visto que no hay soluciones mágicas, es muy triste ver que algunos han enseñado tal cosa, que usted lo que necesita es que le hagan un exorcismo, que le saquen el demonio del adulterio, como algunos le llaman. No hay demonio del adulterio. Satanás sí es tentador y lo puede tentar a usted a cometer adulterio, pero usted es el adúltero y el que peca es usted el responsable. Si usted no entiende eso, va a esperar que pase algo que no promete Dios. Dios promete perdonarlo en Cristo y Dios promete liberarlo de ese dominio, pero nunca promete la Biblia que en esta vida estaremos libres de tentaciones. Entonces, ¿por qué digo expectativas realistas? Porque algunos de diferentes tipos de vicios sexuales se acercan y entonces se desilusionan porque un tiempito caminaron bien y después tropezaron porque ellos no querían volver a ser tentados. Pensé que se me iban a ir para siempre las ganas de pecar. Ahora, quiero aclarar, en ciertas ocasiones es como sucede. Hay personas que nunca más volvieron a sentir esa atracción, digamos si es a una sustancia, a las drogas, al alcohol o así. Hay ocasiones en que la persona dice, no volvió a ser para mí eso tentación. Y eso es un nivel que todos debemos desear alcanzar. Pero no necesariamente va a ocurrir. La persona tendrá que pasar por un proceso en el que todavía las tentaciones son muy fuertes. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a caminar en libertad. Es un proceso. Por eso digo que las expectativas tienen que ser realistas. Si el entendimiento que la persona tiene es que esto es culpa del demonio, lo único que necesita es que le saquen el demonio. Pero en estos tipos de entendimiento equivocado, lo raro es que el demonio se le sale y le vuelve a entrar y ahí está. Entonces no es así. Es una vez que el pecador reconoce su pecado, reconoce su merecida condenación y va al Salvador Jesucristo, tiene de Cristo lo más grandioso, que es el perdón de sus pecados. Y es entender la gracia y entender ese perdón lo que lleva al pecador a, ahora sí, no quiero nunca más volver a ofender a aquel que me ha rescatado de las garras, como dice el cántico, de las garras de Satanás, de las garras del pecado, de las garras del error. ¿Por qué del error? Porque tenemos pensamientos equivocados, ideas equivocadas que tenemos entonces que con la verdad de Dios, ahora sí, progresivamente ir venciendo. Otros también tienen esta objeción. Y cuando vienen a consejería,
quisieran indagar si el consejero ha pasado exactamente por lo que ellos han pasado, porque si no, no creen que van a poder vencer. Esa también es una expectativa incorrecta. Es decir, el Evangelio de Jesucristo es descrito en Romanos capítulo 1, poder de Dios para salvación. El poder está en Cristo y su Evangelio, no en que el consejero haya pasado exactamente por lo que usted pasó. Aunque hay ciertas experiencias de los consejeros que a veces nos ayudan a decirle al aconsejado, entiendo porque yo pasé cosas. Y ese entiendo da una especie de empatía, pero no es indispensable. Si no, no pudiéramos evangelizar prácticamente que a nadie. Porque si usted no ha sido adicto a la cocaína, no puede hablarle a un adicto a la cocaína. Si usted no ha sido, no ha caído en prostitución, no puede hablarle a alguien que cayó en eso. No, no puede ser así. Básicamente lo que entendemos es que el pecado es dominante, pero que hay un libertador que se llama Jesucristo. Y tengamos esto en cuenta. Los sentidos, digo, los ojos, todos sus sentidos están por mucho tiempo habituados al pecado. Entonces, esos sentidos, aunque ya usted sea de Cristo, a veces querrán reaccionar como antes reaccionaban. Solo que ahora, ya usted conociendo la verdad y conociendo al que es la verdad, tendrá el poder dado por Dios para decir, no voy a reaccionar como antes reaccionaba. Y otra de las cosas importantes para tener expectativas reales es que algunas consecuencias del pecado, lamentablemente, son permanentes. El perdón de Dios no nos garantiza que nos va a librar de las consecuencias del pecado. Muchas veces tendremos que llorar esas consecuencias del pecado por muchos años. Pero entonces vamos a ver en la lección 2, y los que ahí tienen que seguirme con el librito, el orden, el método bíblico para vencer. Leemos en Efesios 5, del 8 al 14. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Ocho al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y leo el 15 también, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si prestamos atención, aquí hay un contraste entre tinieblas y luz. La exposición de la palabra de Dios, de hecho el Salmo dice así, la exposición de tus palabras alumbra. Porque el pecado está dado como la oscuridad. Nosotros entonces al venir a Cristo aprendemos a andar en esa luz y vamos a tener esta actitud. Ven el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, ya yo no soy como el mundo arrastrado a lo que sea, sino todo va a pasar por una revisión. ¿Agrada esto a Dios? Si usted no es cuidadoso en lo que ve y en lo que hace y a dónde va, de hacerse esa pregunta, ¿agrada esto a mi Dios? Entonces va a tropezar. Pero si usted sigue el consejo, entonces Dios le va a evitar ese tropiezo. ¿Por qué? Porque usted está haciéndole caso. Compruebe si es agradable al Señor.
Ahora, vea que dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, hay que reprenderlas. Nosotros necesitamos levantarnos y ser más valientes para decir que lo que está mal, está mal. Hay una terrible presión del mundo para que no digamos y que lo que está mal, porque ahora decir que algo está mal es ser, ¿qué? Intolerante. La palabra esa es fuerte ahora. Si a usted lo tildan de intolerante, bueno, pero no es lo correcto. Lo correcto es lo que Dios dice, y hay cosas que son de las tinieblas. Dice aquí que es vergonzoso aún hablar de esas cosas. Lamentablemente, el estado de decadencia es tal que la gente ya no le da vergüenza. Lo veíamos hoy hace 8, ¿verdad? Ya no hay vergüenza por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Si usted no se expone a la predicación fiel de la palabra de Dios, la luz de Dios no llega a alumbrar a ese rincón oscuro de su corazón. Oiga, tenemos que ver el corazón como si fuera esa casa en oscuridad. Viene la luz de Dios y alumbra, pero hay rinconcitos donde no ha llegado, hay que llevarla ahí. Y lo único que logra hacerlo es la exposición fiel de la Biblia. Si las predicaciones que usted oye son simplemente motivacionales y triunfalistas, todo está bien, usted le va a ir maravilloso, etcétera, etcétera, y no le muestra, hay pecado aquí, la luz es lo que me hace ver lo que está mal para ir y arreglarlo. Entonces ese es el método de Dios, una actitud honesta de reconocer el pecado. Para reconocer el pecado tengo que ser iluminado por la luz de Dios. Ahora, aquí ponía algo bastante importante que ha sucedido mucho, y es la tristeza de la situación de muchos que están involucrados en las iglesias, en muchas actividades, y viven una vida doble. De hecho, en nuestro país, y creo que en muchas otras partes, hay un dicho por ahí que dice, el que peca y reza, empata. Como que las personas aprenden esto. Se sienten mal porque ya en su conciencia saben que algo no anda bien, pero entonces trato de hacer el bien en otra área. Qué sé yo, dar una colaboración, participar en la iglesia, ir a dar comida a los pobres, quién sabe qué. Usted póngalo, porque usted mismo tal vez lo ha actuado así. Eso es engañarse a sí mismo. La ofrenda, para que sea aceptable a Dios, tiene que darse con las manos limpias. Si imagínense que Dios, incluso, si usted está en enemistad con alguien, dice la Biblia que esa ofrenda suya no es aceptable. Un pecado que la gente pensaría, pero que eso es, nada más está, que no le habla a aquel, pero eso es todo. Ese es el único pecado que tiene, que no se lleva con aquel. Dice la Biblia que eso hace su ofrenda inaceptable. Yo pregunto, ¿le han dicho a usted eso? No dé su ofrenda si sus manos no están limpias. No, porque hoy en día lo que más importa es la ofrenda. Yo no estoy hablando, eso es solo un ejemplo. Lo que quiere decir ofrenda no es necesariamente lo que damos, sino lo que usted da a Dios, su servicio a Dios, lo que usted hace para Dios, solo es aceptable si sus manos están limpias. Entonces, ese activismo tiene a algunos tranquilizándose la conciencia de que sí, yo sé que eso estoy cayendo en eso, nadie lo sabe, pero por otro lado estoy llevando visitas a la iglesia o quién sabe haciendo qué cosa. Esa situación va a llevar a la persona a sentirse verdaderamente miserable, mientras su conciencia todavía esté despierta. Porque lo que pasa es que si eso sigue pasando, la conciencia se va endureciendo y se cae en lo otro que dice aquí en el librito. El segundo caso es, el segundo escenario es el del cinismo. Recuerden que Isaías 3:9 nos dice que habían caído hasta en eso en Israel. Dice, la apariencia de sus ojos testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Hay quienes ya cayeron en el que
ni siquiera se sienten mal por los pecados que cometen. Y este curso bíblico nos va a llevar por la Escritura a ver la solución que Dios nos da. Lamentablemente se ha metido tanta mundanalidad y tanta psicología en la iglesia que se olvidó el principio de la palabra de Dios. Voy a dar un triste ejemplo. Cuando un joven está tropezando en pecados sexuales, ha habido quienes lo que le aconsejan es, lo que necesitas es casarte. Ese es un consejo que no está basado en la palabra de Dios. El soltero que está tropezando, teniendo una vida sexual impura, si se casa así, va a tener un pecado más ahora. Ahora no solo va a ser fornicario de corazón, ahora va a ser adúltero de corazón, porque la lujuria no se le cura a usted casándose. El pecado de lujuria tiene que ser tratado en las iglesias con los jóvenes antes de que se casen, no después. Ahora, si alguien no lo había tratado antes de casarse, Dios siempre nos da esperanza. Pero lo que quiero decir es, las soluciones tienen que ser bíblicas. Hay muchas disculpas extrañas que se están dando no basadas en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el método bíblico entonces para vencer. Vimos lo primero, que es actitud honesta. Nosotros no vamos a alzarnos de hombros y decir qué se va a hacer. De hecho, así a veces se consuelan las personas. Yo con mucho dolor tengo que comentar una anécdota donde yo vi hombres en iglesias que tenían años de estar ahí. Y su respuesta ante esa incapacidad de no vencer la lujuria de ojos es, ¿qué vamos a hacer? Somos hombres. Y el otro responde, tiene razón, hermano, es que somos hombres. Si eso es así, entonces cerremos este libro, no es cierta la palabra de Dios y hemos sido engañados. Pero lo que nosotros creemos es que Jesucristo vino a libertar. Y hoy hace 8 leímos que Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si ustedes como yo, porque ese era un requisito del curso, ¿verdad? Creer en la Biblia. Si ustedes como yo creemos la Biblia, tenemos esperanza. Que el Dios de la Biblia nos dice que sí se puede vencer el pecado, cualquiera que sea, y en particular los vicios sexuales. Siendo honestos ahora, lo que sigue es buscar ayuda. Habíamos ya hablado un poquito de eso, pero bueno, volver a repetirlo. Hay una tendencia en todos, pero en particular en los varones, de pretender arreglar las cosas solo sin ayuda. Y eso no se puede. La Biblia nos manda a confesar y a buscar ayuda. Leemos primera de Juan 5 primera de Juan 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por otro lado, voy a leer para ustedes Santiago 5:16, que nos dice lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros, como protestantes, no creemos en la confesión auricular que se llama, es decir, en una costumbre que hay en el catolicismo romano de ir al sacerdote y confesarle a él los pecados para que él ponga una penitencia y dé la absolución. Ese es el método católico romano, no basado en la Escritura. Sin embargo, muchas veces vamos de un extremo a otro. Entonces, rechazamos esa confesión a un hombre para no hacer ninguna confesión.
Y la Biblia sí nos habla de confesión. Yo no necesito confesar a un hombre para recibir de un hombre la absolución, pero la Biblia sí nos habla de confesión. El perdón lo da Dios. El perdón solo está para aquel que cree en Jesús. El perdón es posible porque Jesucristo derramó su sangre. Entonces eso lo tenemos que entender. Yo no voy a donde alguien, un hermano o pastor, quien sea, a confesar pensando que necesito de él recibir perdón o que él me garantice que Dios me perdona. No, eso es por fe. Si usted no tiene fe en Jesucristo, no es perdonado. Tiene que tener esa fe. Sin embargo, lo que les decía, podemos pasar del extremo de decir, no está bien confesarse los pecados a un hombre, a no confesar nada. Y la Biblia nos habla de confesar. Entonces, sí existe esa necesaria confesión a Dios, ese momento de a solas en el que usted derrama su corazón ante Dios y reconoce que usted lo ha estropeado todo. Eso es lo que hay que reconocer. Dios mío, yo no he caminado bien, ni camino bien. Tiene que haber, pero también la humildad de que alguien más sepa que usted reconoce su pecado. Y en la iglesia se nos da los hermanos, para los cuales deberíamos poder creer que de verdad hablamos con alguien y decimos, yo he tropezado, necesito que oren por mí porque esto ha manchado mi conciencia. Y no hay la humildad suficiente para hacer esa confesión. Muchas veces la persona prefiere callar y pensar, como decía, que lo va a solucionar solo. No, se necesita humildad y esa honestidad y creer de verdad en el perdón, pero hace falta más cosas, porque no se trata simplemente de un desahogo. Aquí es donde queremos hacer la diferencia del método humano, humanista. Sí, la gente por eso es que va donde la terapia, al analista psicólogo, porque se echa ahí, habla todo y el otro lo escucha y parece que decir lo que va a decir lo desahoga a él. No es simplemente un desahogo. No buscamos a un hermano para desahogarme. Ay, ya dije lo que nadie le había dicho. Sí, en cierta manera hay un alivio, pero no es para eso. Es para reconocer humildemente que he tropezado y reconocer que necesito ayuda y decirle, mi hermano, ayúdeme, porque yo no voy a poder. Principalmente, la ayuda pastoral es necesaria. Siguiente, ya vimos honestidad y humildad. Y lo tercero es el auxilio del Espíritu Santo. Sin el auxilio del Espíritu Santo es caso perdido, vamos a tropezar. No podemos solos. Una vez más les enfatizo, el método humanista le dice al hombre, usted puede, propóngase, sea valiente, usted tiene el potencial y todas esas frases que le quieran decir. Nosotros vemos en la Biblia que no puede el hombre solo, por sí mismo no puede, pero le muestra quién sí puede. Dios ha prometido su Espíritu. Y entonces, ¿cómo hacemos para tener ese poder del Espíritu Santo? Bueno, hay algo que se llaman o que le llamamos nosotros las disciplinas espirituales. Una de las causas más frecuentes de que alguien no puede vencer un pecado habitual o vicio es la falta de disciplina. Porque la gente no es que no ora, es que ora a veces. No es que no lee la Biblia, es que a veces la lee. Así no es una disciplina. Por eso el librito habla de una batalla. Realmente es una guerra, es algo de pelear. Y para pelear yo tengo que tener la armadura puesta y usarla. Por eso también ese logo me gustó mucho lo que le pusieron los hermanos de Clear, unas manos amarradas, porque usted no puede pelear con las manos amarradas. Lo primero es asegurémonos de que usted ya no tiene las manos amarradas, de que Cristo ha venido y lo ha libertado. Y ahora aprenda a usar la armadura que Dios da a los soldados de Cristo para que vaya y pelee, porque eso es lo que somos, soldados de Cristo. Pero los soldados son disciplinados. Nosotros, en particular en nuestro país, es muy difícil dar
dar, digamos, ilustraciones de soldados porque aquí nadie es soldado, no hay ejército. Pero los que tienen cercanía de cómo es un ejército, la disciplina que hay, hora de levantarse, hora de hacer esto, hora de hacer lo otro, todo como debe ser, así debe ser el caminar del cristiano, disciplinado en lo que tiene que ver con su vida espiritual. Y aquí les recuerdo que ya para esta semana deben haber dado su reporte a su mentor, si está llevando el curso con mentor, de haberse leído los 2 primeros capítulos del librito La mortificación del pecado, que está basado todo ese librito en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13, que dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ve cómo esto es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo matamos ese pecado, porque si no, como dice Owen, si usted no lo mata, Él lo mata a usted. Así es como tenemos que ver de seria la vida cristiana. No se puede vivir una vida cristiana victoriosa si usted es descuidado en sus disciplinas espirituales. Y eso es lo que la gente parece sí gustarle, algo que sea fácil, algo que sea cuando usted quiere, y si quiere va a la iglesia, y si quiere no va, y si quiere leer todo cuando usted quiere y si quiere. No, es disciplina. A veces no vamos a estar tan dispuestos. A veces hay días que orar va a ser una batalla, pero soy un soldado. Y la batalla es, ¿qué preferiría? Ir a acostarme, pero me toca doblar mis rodillas y clamar al único que me puede dar fuerzas para vencer. Leer, y mire, hay muchas herramientas, hay que usarlas para estar en la Biblia y en la oración. Y esa es la manera en la que el Espíritu Santo nos va a capacitar para hacer lo que ahí dice, vivir conforme al Espíritu, venciendo, matando las obras de la carne, es el pecado. Si no lo hacemos, si usted se deja, y usted de los que vive conforme a la carne, vivir conforme a la carne es a los deseos del corazón pecaminoso. Si se deja dominar de esos deseos del corazón pecaminoso, finalmente experimentará la muerte eterna. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, es necesario el Espíritu Santo, pero usted tiene que estarlo buscando. Vuelvo a esa frase, buscar a Dios. ¿Lo está buscando usted? Busque a Dios. La solución al problema del pecado no la tiene alguien más, la tiene Dios. Y Él nos dio al Salvador Jesucristo. Usted debe estar intensamente, si ha estado luchando contra el pecado o dominado del pecado, tiene que estar intensamente buscando a Dios en su palabra, en la oración, en la comunión unos con otros. ¿Me puede decir, Mario, si es que no sé a qué hora empecé para saber cuándo hacer el corte? 7:10. Entonces son 35 minutos que tengo que... Ok, ya, unos minutitos más y vamos al receso. Bien. Pronto vamos a entrar entonces o sigamos adelante. Entonces, hemos visto humildad, honestidad, humildad y el auxilio del Espíritu Santo. Téngalos bien presentes porque son indispensables para poder vencer. Lo que sigue, le decimos la rendición de cuentas. ¿A quién vamos a rendir cuentas? Nosotros le llamamos en el curso bíblico a un compañero de responsabilidad, es decir, a alguien que me ayuda en mi proceso de aprender a ser yo responsable. Leamos Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir los pecados significa, en cierto modo, negarlos ante otros.
Yo sé que está mal, pero no le he dicho a nadie que yo estoy tropezando. O bien, yo puedo engañarme a mí mismo y decir, eso no es pecado. Y ese no prosperará, vamos a tener que aclararlo por lo que la gente piensa que es prosperar. Nosotros estamos hablando espiritualmente. Lo que nos importa es la prosperidad espiritual, no las cosas de esta vida. Si usted piensa que la prosperidad de esta vida es las bendiciones, que eso es bendición de Dios, no ha entendido bien, porque los más prósperos en este mundo son la gente, sabemos quiénes, ¿verdad? Los narcotraficantes son muy prósperos materialmente. Los artistas, los de Hollywood, los políticos corruptos, todos esos son muy prósperos. Pero no es de esa prosperidad que nosotros la queremos. No, queremos caminar con Dios y sentir que Él está con nosotros y que nos acompaña. Eso es prosperidad. Que vamos caminando y creciendo y avanzando en el camino de Dios. Pero no se puede si usted encubre sus pecados. Recuerden esas dos cosas. Encubrirlo puede ser negarlo a otros o negarse usted mismo y encontrar justificaciones y excusas para sus pecados. Eso es encubrirlo, no va a prosperar. Pero vean la esperanza. Pero si usted confiesa y se aparta, por eso les decía que no es nada más de desahogarse diciendo lo que pasó, es apartarse. Eso es arrepentimiento. Confiesa y se aparta. ¿Y qué alcanzará? Misericordia. La misericordia nos habla de ese perdón de Dios que está ahí. Pídalo, pida ese perdón. Hay perdón para el que se arrepiente y cree. Santiago 5:13. Bueno, realmente la cita debería ser la 16, Santiago 5:16, que la habíamos leído, pero volvemos a leer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En los procesos de consejería, una bíblica, ¿verdad? Consejería bíblica. La parte, casi que pudiera decir yo, esencial de la consejería se vuelve la oración. Porque es Dios quien nos puede ayudar. Y entonces, vamos a reunirnos, hermanos, para orar y pedir juntos a Dios su perdón, las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Eso es confesión y oración. Y dice aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que, entonces, creerle a Dios que sí, que verdaderamente esos tiempos que estamos apartando para orar, Dios los bendice. Gálatas 6:1. Pero al decir yo esto, esos tiempos que estamos apartando, la primera pregunta sería, ¿está usted apartando tiempos para orar? ¿Solo y con otros? Veamos lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto nos lleva a un tema muy espinoso, pero es este: las iglesias deben funcionar como Dios dice que debe funcionar la iglesia. La iglesia correcta debe tener disciplina bíblica. Y la disciplina bíblica se trata de cómo se va a tratar el pecado. Una iglesia de Dios, una iglesia sana, no es una iglesia donde nunca hay pecado, sino donde el pecado se trata según la Biblia. Entonces, este hermano que ha tropezado, dice aquí, que fue sorprendido, hay que restaurarlo. No podemos ser insensibles ante lo que está pasándole al hermano. Tiene que haber
ese método bíblico de confrontación y de ayudarle a esa persona a salir adelante. Eso es la disciplina bíblica. Por eso es que hay tantos lugares donde hay creyentes, puede ser que sí sean creyentes, como vimos la parte anterior, pero no pueden, porque no se está aplicando el método bíblico de la disciplina, de ese acompañamiento, de todos esos pasos que dice la Biblia, que son necesarios para que se muestre el pecado, para que la persona aprenda a vencer el pecado. Y oigan este otro que también es desconocido en la mayoría de las partes. Si una persona persiste en su pecado, no le hacemos ningún bien dejándolo como miembro de la iglesia. Después de llevar todos los pasos de la disciplina bíblica, lo mejor que se le puede hacer, la mejor ayuda que se le puede hacer a esa persona es decirle, ya usted no puede pertenecer a la iglesia, si quiere venga, expóngase a la palabra, pero usted no está viviendo como un cristiano, porque posiblemente no lo es. Y como esto es tan duro y tan difícil, mejor hagamos que eso la Biblia no lo dice y no pasemos por esas páginas. Pero en la iglesia del Señor es necesario que volvamos a esa marca esencial de una iglesia de Dios, la disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que Dios usa a esa persona y ese caso para tratar con todos los demás. Porque vea lo que aquí dice y leímos. ¿Cómo vamos a tratar con él? Considerándose a usted mismo, no sea que usted también sea tentado. Entonces, así lo hace la iglesia, no para dañar a una persona, no para avergonzarla, no, todo lo contrario, vamos a hacerle el mayor bien y a decirle la realidad y la verdad de las cosas. Pero el mundo piensa que es más amoroso lo otro, y por eso la vez pasada les decía que un psicólogo en cierta manera parece más misericordioso que el consejero cristiano, porque el psicólogo va a ayudar a la persona a simplemente no sentirse mal. Y a decirle, es que usted es así, ¿para qué se atormenta? Usted nació así, usted es así, usted es de esa manera. Y eso parece que a la persona le hace sentir bien. Me siento tan bien cuando vengo a terapia porque me da como paz conversar con él. Él me dice que no me sienta mal. Y le van ayudando ¿a qué? A cauterizar su conciencia. Lo otro no parece misericordioso, que yo con la Biblia vaya y le explique, mire, ese pecado en el que usted está, si usted no vence el pecado, usted va a condenarse. Esa es la realidad. Porque todo verdadero cristiano podrá vencer el pecado. Ok, y el proceso bíblico de la disciplina, debemos volver a él y ver el fruto que Dios da de eso. Porque como le digo, no se tratará solamente con la persona, sino que Dios comenzará a despertar las conciencias y a decir a los demás, yo también tengo que cuidarme, si no tropezaré. Vamos en este momento a hacer entonces el receso. Gracias al Señor, hoy nos proveen de bocadillos y entonces también hay unos libros, si alguien está interesado y no los ha visto, que la hermana los va a vender y volvemos en unos minutos.